Peronistas dicen que Perón no apoyó a los fugitivos nazis, pues la mayoría de ellos escaparon a Estados Unidos y no a Argentina. Nazis escaparon a varios países. ¿Qué opina? A ver, los nazis no escaparon a Estados Unidos. Los científicos nazis fueron llevados por los Estados Unidos y por la Unión Soviética. Los que pillaban se los llevaban porque querían sus conocimientos, no porque fueran nazis. Porque querían sus conocimientos y porque no eran criminales de guerra. Y esto es muy importante. Seguramente se colaron criminales de guerra, pero fundamentalmente lo que se quería eran los conocimientos que habían adquirido, porque a partir de 1933 más o menos hay una ruptura entre la física de fuera de Alemania, digamos, y la física de Alemania. Y en Alemania la física se sigue desarrollando y seguramente por caminos que no eran exactamente los mismos que fuera de Alemania. Al terminar la guerra se quería el conocimiento de von Braun para lanzar los cohetes que había diseñado von Braun, las bombas V1 y V2 que se habían sido lanzadas contra Alemania. El conocimiento que se tenía respecto de la energía atómica, aunque no había podido desarrollar su bomba atómica Estados Unidos, se quedaron muchos científicos, muchos físicos, se quedan en Alemania y trabajan para la Alemania nazi. Y aquí hay que tener muy claro que muchos que estaban en Berlín jamás se enteraron de las atrocidades, sí vieron las atrocidades en contra de los judíos y se quedaron con la idea de que los deportaban, pero del exterminio masivo no estaban informados. De hecho, por eso la Alemania nazi trata de ocultar esto con las marchas de la muerte cuando los aliados van avanzando por los dos frentes, la Unión Soviética por el frente oriente, Reino Unido, Estados Unidos y otros por el frente occidental, tratan de ocultar lo que pasa en los campos de exterminio, que son unos cuantos, que no son lo mismos que los campos de concentración. Entonces, no es que los nazis huyeran a Estados Unidos, que se los llevaron. La operación Paperclip fue la operación estadounidense para llevarse científicos nazis, y hubo una operación soviética también para llevarse científicos nazis, que utilizó también para sus proyectos científicos y sus proyectos, sobre todo el proyecto espacial. Perón le ofreció protección a criminales de guerra nazis. Y te doy 4 nombres. Josef Mengele, Adolf Eichmann, Klaus Barbie y el otro, no me acuerdo de él. Era el que fue el chacal de Roma, que fue descubierto en una maravillosa pieza periodística de Donaldson. No me acuerdo ahora de su nombre, pero son 4 de los muchísimos criminales de guerra que albergó Argentina y que nunca quiso entregar, que hubo que ir por ellos cuando se pudo. El que estaba en Bariloche, el que encuentra a Donaldson, ese fue deportado a Roma. Eichmann tuvo que ser secuestrado y los otros murieron. Barbie también fue detenido, pero Mengele murió tranquilamente entre Paraguay, Brasil y Argentina. Sí los protegió criminales de guerra.